criterio de suspensión, vamos a ver cómo nosotros, como personal de enfermería, vamos a integrar el equipo multidisciplinario que va a estar en la notificación de muerte, cuándo lo debemos hacer y lo que vamos a hacer. Ahora, el objetivo, vamos a repasar esas estrategias para poder notificar la muerte y cuáles son los criterios de suspensión. El objetivo debemos plantearnos no solamente con que este paciente, después de la parada cardiorrespiratoria, tenga una adecuada frecuencia, una saturación adecuada, una presión arterial adecuada, una canografía adecuada. O sea, esto es lo ideal. El paciente realmente lo saqué del paro. Lo saco del paro con todas las variables que hemos visto. Pero este paciente pudiera estar en esas condiciones bajo la expensa o bajo el soporte de métodos invasivos. O sea, que este paciente que está aquí aparentemente es un paciente que está bien, pero que está bien a expensas de estar bajo ventilación mecánica, bajo múltiples vasopresoras, o sea que está muy invadido. Entonces, aquí es donde radica el tiempo de respuesta correcto y hacer todas las cosas lo mejor posible. O este paciente, que sería, pienso que el resultado más óptimo, es un paciente que simplemente yo hice las cosas muy bien, el sistema, no solamente un grupo de personas, sino el sistema de salud fue óptimo, la respuesta fue óptima, la respuesta prehospitalaria fue óptima, la respuesta en los primeros minutos fue óptima, y este paciente al final, que es lo que yo quiero, un paciente que tenga ninguna alteración neurológica, que no quede discapacitado y que esa persona vaya a darle cariño a su familia, a seguir trabajando por el país, a seguir trabajando y seguir produciendo. Entonces, el objetivo de la RCP no solamente, y así lo vemos nosotros, es la mera restauración de las funciones vitales, sino simplemente es reincorporar, reinsertar, rehabilitar a ese paciente en esa condición para que tenga por lo menos un mínimo de calidad de vida. Pero también yo tengo que estar consciente que hay un grupo de pacientes que lamentablemente, ¿verdad?, sus secuelas neurológicas van a ser importantes. Ese paciente va a tener pocas oportunidades de sobrevivir, y aquí estamos hablando de principios éticos. Quizás a lo mejor podemos tener una jornada de pura ética, pero obviamente yo tengo que evaluar todas estas variables para yo poder decir que este paciente lo tengo que recuperar o no lo tengo que recuperar. Ahora vamos con la primera pregunta. Yo tengo que reanimar realmente a todos los pacientes. ¿Qué piensan ustedes? Levante la mano y usted me va a decir si tienen que reanimar a todos los pacientes. ¿Quién piensa así? No le vamos a dar oportunidad a ningún paciente entonces. ¿O sí? Sí, pero entonces, ¿este paciente es reanimable o no es reanimable? Pero cuidado con lo que pensamos, porque si yo tengo un paciente que realmente yo veo que este paciente no es reanimable, pero sí puede ser el instrumento para que otra persona viva, porque es un potencial donador de órganos, entonces sí es reanimable. ¿Se entiende? Yo tengo un paciente que tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pero es un paciente que pudiese ser potencial donador de órganos, por ejemplo. Entonces, este paciente yo lo voy a reanimar. Quizás yo tengo en un saldo masivo lesional un paciente que tiene realmente pocas oportunidades de poderlo reanimar. Pero ahora, quizás nosotros, desde el punto de vista científico, digo, bueno, este paciente yo no lo voy a reanimar, no tiene pocas oportunidades, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la ética? ¿Quién le va a explicar a los familiares? No, ese señor, mire, el señor tiene 3 puntos de carga de coma de Glasgow, está midriático, realmente tiene muy pocas oportunidades, no lo vamos a reanimar. ¿Esa es la respuesta? Entonces, esto es algo extremadamente complicado, y que nosotros como proveedores de salud y el hospital y el sistema de salud debe estar exactamente listos para poder afrontar las cosas. Quizás estos pacientes que van a tener
oportunidades de ser reanimado, dependiendo de la escena, dependiendo de muchísimas variables. Quizás yo digo, bueno, este paciente va a tener oportunidad, pero entonces debe haber un indicador. No solamente todos los pacientes que yo digo, bueno, es un paciente joven, un paciente que tiene 18 años, un paciente que está sangrando, un paciente, todo el mundo se mueve para poderlo reanimar. Pero ¿qué tal si el abuelo, verdad, que tiene un infarto, que tiene 75 años, que tiene una insuficiencia renal terminal en hemodiálisis, ese paciente que tiene muy pocas oportunidades de sobrevivir? Sí, pero hay que dárselos. Quizás el joven se va a morir y el abuelo se salve. Entonces, estas son cuestiones éticas que aquí por supuesto no voy a discutir, pero sí yo tengo que considerar que a todos los pacientes tienen oportunidades de reanimarse dependiendo de dónde estén, ya sea la primera respuesta o la última respuesta, ¿no? Entonces, ¿es una cuestión realmente de qué cosa? ¿Es una cuestión de ética o es una cuestión de un juicio inadecuado? Porque si yo tengo un juicio, digo, porque es su juicio, bueno, este paciente realmente tiene pocas oportunidades, no lo vamos a reanimar. Entonces, es algo realmente bastante controversial. La Asociación Americana del Corazón, en una publicación que hizo en el 2015, aproximó algunas cosas que realmente quizás pueden ser cuestionables o no, pero es una orientación y que por supuesto cada sistema de salud lo adopta o no lo adopta. Yo lo voy a comentar en este momento. Entonces, si un paciente entra en paro cardiorrespiratorio en el ámbito prehospitalario y el sistema de emergencia es el que va a su rescate, o sea que nadie hizo nada, estamos hablando que por cada minuto ese paciente pierde de 7 a 10% de oportunidades de sobrevivir, lo que significa que ese paciente va a tener pocas oportunidades. Si yo pienso simplemente con un juicio, bueno, ese paciente no se va a salvar, ¿será que le dejo de mandar la ambulancia entonces? Se la tengo que mandar, obviamente. Entonces, yo llego a ese paciente y si lo traslado al hospital y ese traslado viene en reanimación cardiopulmonar y ese paciente está en asistolia y estamos hablando que tiene más de 10 minutos o tuvo más de 10 minutos en el sitio sin que nadie lo reanimara, ese paciente yo no puedo decir, no, este paciente no tiene ninguna oportunidad. Sí le debo dar una oportunidad, pero con el juicio, bueno, yo voy a reanimar a este paciente en 2 minutos y ese paciente está en asistolia 2 minutos y yo tengo que plantearme una respuesta del equipo multidisciplinario. ¿Qué más yo puedo hacer por este paciente? Entonces, en ese protocolo de asistolia yo tengo que reanimarlo, tengo que intubar, o sea, una vía aérea definitiva precoz, rápida, y tratar de darle esa oportunidad de los 2 minutos. Por supuesto, les recuerdo que ese paciente se tuvo más de 10 minutos en situación de parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Tiene pocas o casi nulas oportunidades de poder sobrevivir, a menos que se cumplan algunas condiciones. Si este paciente está en hipotermia, y lo vimos en la 5H y la 5T, y no está caliente, ¿verdad? La temperatura corporal está por debajo de 36,5 en temperatura, yo lo tengo que calentar para que pueda declarar muerto, ¿sí? Si este paciente, por ejemplo, un paciente que tiene una asfixia mecánica por inmersión, es un escolar y esa inmersión fue en agua fría, hay algunos datos que sugieren de que la reanimación yo la puedo prolongar porque como la causa fue respiratoria y el agua fría es neuroprotector, quizás este paciente pudiese tener un poquito más de oportunidades. Por eso que ese paciente en asistolia, en el hospitalario debería cumplir eso. Ahora, si este paciente, el primer respondiente lo identifica que tuvo un síndrome coronario, señor, ¿qué le pasó? Me duele el pecho, no puedo, ¡pam!, se colapsa. Yo lo llamo, identifico si respira, si tiene pulso, no, por favor, pide ayuda, busque monitor desfibrilador y vamos a poner que en este sitio yo tengo monitor desfibrilador, lo comprimo inmediatamente, llega el monitor desfibrilador, se lo coloca, hizo una descarga, no sale, otra descarga, no sale, llega la ambulancia, va a RCP, ese paciente yo lo tengo que reanimar 10 minutos, hasta 10 minutos. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene más oportunidades de salir que un paciente que no haga nada. Quizás que le hace falta el soporte avanzado de vida, o sea que ese paciente lo tengo que entubar, ese paciente le voy a colocar
vasopresores, ese paciente le va a colocar antiarrítmico que vimos aquí. ¿Me siguen los dos contextos? ¿Sí? Ahora, si este paciente tiene un paro presenciado en el hospital, yo debo reanimarlo por lo menos 10 minutos. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado porque realmente desconozco cuáles son las leyes de este país en relación con eso, pero yo puedo, por ejemplo, hablando de Argentina, yo puedo tener un consenso con mis familiares y decir, bueno, mi mamá o la persona X tiene una enfermedad terminal, una persona realmente que no se puede recuperar, y nosotros hacemos algo notariado que no queremos prolongar su muerte. Lo que significa que si ella cae en paro, no la vamos a reanimar. Entonces, esta paciente tiene orden de no reanimación. Si tiene orden de no reanimación y usted la reanima, se puede meter también un problema legal. ¿Sí? Desconozco cómo son las leyes acá. Entonces, fíjense cómo es una cuestión de ética o es una cuestión de juicio, ¿verdad? Entonces, la decisión de iniciar esos procedimientos, ¿verdad?, y esos problemas éticos que se generan debe ser discutidos y debe ser comunicado por el equipo de salud, el paciente y de su familia, sobre todo cuando el pronóstico desde el punto de vista neurológico, ¿verdad?, fue exitoso, o el pronóstico con sus indicadores me va a decir, bueno, que este tiene un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio irreversible, que realmente no lo vamos a poder manejar de una manera importante. Entonces aquí hay una clasificación que no es de la AJA, pero me gusta mucho porque es la que realmente me siento como que cómodo de poderla aplicar, que es una clasificación europea, que es la Sociedad Española de Cardiología y Reanimación Cardiopulmonar, que fue publicada en el 2018, y ellos tienen 3 clases en la cual van a clasificar esos pacientes a la hora de una parada cardiorrespiratoria. Entonces, clase 1 es cuando el paro cardiorrespiratorio se produce en individuos que son sanos o que tienen una enfermedad repentina o ya crónica que no tengan un pronóstico inmediato fatal. ¿Qué significa? Un paciente que, por ejemplo, que se debuta con un síndrome coronario, un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, ¿verdad?, y que no han transcurrido 10 minutos. Entonces, ¿por qué 10 minutos? ¿En qué basamos en los 10 minutos? Porque por cada minuto que pasa, les recuerdo que ese paciente pierde de 7 a 10%, ese corazón empieza a perder sustrato, ese corazón puede pasar, si no es reanimado, pasa de la fase eléctrica a la metabólica y va a ser más difícil yo poderlo sacar. Entonces, eso es un clase 1. En clase 2, ¿verdad?, son los pacientes que tienen las mismas características del grupo 1, pero ya han transcurrido más de 10 minutos. Entonces, una vez que se transcurren esos 10 minutos, hay indicadores. Yo tengo 10 minutos, entonces fíjense la importancia del trabajo en equipo. Tengo 10 minutos en el paciente en paro y simplemente tengo que yo medirlo. Yo digo, bueno, hay 10 minutos. ¿Qué más hemos hecho con este paciente? Este paciente tiene 10 minutos en asistolia. Porque si yo tengo 10 minutos en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, yo tengo que seguir reanimando. Porque no he encontrado la causa. Es refractario la corriente, ¿sí? Pero si yo tengo esos 10 minutos en asistolia y yo estoy viendo, y el mejor indicador fisiológico es que yo veo que la canografía, el canógrafo, cada vez que yo comenzó a dar compresiones, que pudiese estar bajo compresiones más de 10 milímetros de mercurio, ese paciente, la canografía cada vez va bajando más, va bajando más, va bajando más, hasta que realmente yo digo, mira, este paciente tiene 5 milímetros de mercurio de canografía, o sea que no hay intercambio gaseoso, por mucho que yo esté comprimiendo y ventilando, ese paciente no va a salir. Pero entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que y en los pacientes, otra clasificación, que no es posible determinar en qué momento cayó el paro. O sea que estamos hablando de este paciente extrahospitalario que es atendida. Ahora, los clase 3 es un paciente que yo sé que está en paro cardiorrespiratorio por la consecuencia de la evolución natural de una enfermedad que ya es crónica, una enfermedad que es terminal, una enfermedad que es reversible y que realmente yo, desde el punto de vista ético, no debería prolongar la vida de ese paciente, o tan sencillamente es un paciente que yo desconozco el tiempo, pero cuando yo voy a evaluarlo o me lo trae,
tiene ya limideces mortorias y que realmente digo, no, este paciente está muerto, o sea, no tengo criterios de poderlo reanimar, ¿verdad? O simplemente, como última parte, es un paciente que tiene evidencias reales de lesiones catastróficas, traumáticas, incompatibles, que ese paciente, aunque tenga pulso muy débil y tenga un ritmo, por ejemplo, un ritmo idioventricular, que no tenga un pulso palpable, tiene pérdida de masa encefálica, o sea que ese paciente realmente no va a salir, entonces un paciente no lo debemos reanimar. Otra de las clases es que el proceso de reanimación cardiopulmonar implique riesgos importantes para el personal. Por ejemplo, una persona que está en paro cardiorrespiratorio en el ámbito prehospitalario, bajo el contacto de una línea energizada, yo no lo voy a poder tocar así está en paro. ¿Por qué? Porque si yo lo toco, ¿verdad?, yo también me voy a electrocutar, porque necesito que eso sea rápidamente para poderlo sacar. Otra situación es un paciente que está en una situación catastrófica, un paciente que yo tengo, por ejemplo, un terremoto que tenga 10.000 personas, y cuando yo voy a operar en la parte prehospitalaria como enfermero, porque me llaman y nos están llamando que hay muchos pacientes, entonces llego a la zona y veo que tengo 30, 40 pacientes, donde uno de esos pacientes me va a caer en paro. Realmente yo no voy a poder reanimar, porque yo no voy a dejar de salvar a los más recuperables, porque están los masivos lesionados, para reanimar a una sola persona, que es uno de los principios del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que en qué momento yo voy a notificar que el paciente muere. O sea, ¿cuál realmente es el momento? El paciente murió, lo intenté reanimar en todos estos contextos, simplemente yo salgo al pasillo donde está la unidad de cuidado intensivo, le sale la reanimación, el familiar de fulano de tal, ok, miren, porque lamentablemente este paciente murió. Eso debería ser así. ¿En qué momento es? Entonces yo le voy a pasar un video que es de propiedad de la Asociación Americana del Corazón, donde evidencia, yo pienso que está la esencia de lo que no se debe hacer. Lo vamos a discutir y vamos a llegar a conclusiones para terminar esta hermosa experiencia con ustedes. Vamos a ver si lo podemos escuchar. En este video aprenderá a atender y comunicarse con la familia de un paciente fallecido. También se analizará qué deben hacer usted y sus compañeros para lidiar con él. El personal de la UCI suele enfrentarse a la muerte. En las especialidades clínicas vemos que la muerte es algo traumático, repentino e imprevisto a cualquier edad. Lamentablemente, los entornos de cuidados intensivos y emergencias son opuestos a los que necesita el paciente en estado terminal y sus seres queridos. Ritmo vertiginoso, esfuerzos centrados en salvar la vida, poca intimidad, mucho ruido y una distribución espacial inadecuada. El paciente en estado terminal y sus seres queridos necesitan tiempo, intimidad y ser tomados como una prioridad. Como profesional de la salud de estas áreas, puede que tenga que informar a los familiares de la muerte de un paciente. Veamos un escenario en el que no se ha informado correctamente y analizaremos cómo se podría mejorar. Hola. Hola. ¿Qué le pasa a papá? ¿Sabes algo? Fui a verlo de camino a casa. Estábamos charlando, tomando un café y de repente su cara cambió. Era como si estuviera confuso y se derrumbó en la cocina. Me preocupaba que pudiera pasarle algo así. Sabes que es difícil que se tomen las medicinas para la presión y... He venido con él en la ambulancia. Se lo llevaron a la sala de emergencias hace media hora. ¿Alguien te ha dicho cómo está o...? No, me acerco al mostrador, pero solo me dicen que vaya al médico para que me dé más información. ¿Es la hija del señor García? Sí, soy Sara. Este es mi hermano Juan. Doctor Campos, ¿puede decirnos cómo está nuestro padre? Llevamos media hora preguntando. Disculpe, hemos estado muy ocupados, pero me temo que tengo malas noticias. Su padre no resistió.
no resistió. Creí que llegamos a tiempo para que lo ayudaran. Ha sufrido un paro cardíaco y su corazón dejó de latir. No puede ser. Tiene 68 años. No lo entiendo. Lo siento. Hemos hecho todo lo que pudimos para que su corazón funcionara de nuevo, pero sin éxito. Estas cosas pasan. Pero estaba bien hace un rato. Sé cómo se sienten. Voy a buscar a uno de nuestros trabajadores sociales para que les explique con más detalle. Tengo que volver con otros pacientes que me están esperando. Sean fuertes. Espere un momento. Quiero ver a mi padre. No lo puedo creer. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo vieron ustedes eso? Realmente desconozco, no sé cómo es el protocolo de acá, pero ¿cómo lo podemos hacer distinto? Número uno, ese paciente, ¿verdad? Ya yo sé cuando cae en paro, va a caer en paro cardiorrespiratorio o está en malas condiciones, puede hacerlo en dos sitios, o en una unidad de cuidados intensivos o en una emergencia. Cuando ese paciente tiene familiares, yo debo notificarle, y nosotros lo podemos hacer como profesional de enfermería, notificarle que el paciente está en malas condiciones. ¿Usted es familiar del señor Florental? Perfecto, mire, mucho gusto, yo soy el licenciado Carlos Vigón. Mire, vamos a notificar que su paciente está en malas condiciones, estamos haciendo todo lo posible para poderlo reanimar porque está en parada cardiorrespiratoria. Yo no puedo engañar a la persona, yo tengo que ambientar. Si el resultado al final es el esperado, perfecto. Esos pacientes que están posparo no es que se van a ir a la tarde para la casa, no. Esos pacientes posparo van a estar en una situación crítica y que por supuesto, de igual manera, si sale del paro, mire, el paciente salió de la parada cardiorrespiratoria, pero este paciente está en una condición bastante reservada, un paciente que, bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que continúe así, todo nuestro esfuerzo, y bueno, él ha sido bastante fuerte y bueno, ha soportado ese evento, pero bueno, vamos a seguir adelante. Eso, por supuesto, es la información. Pero aquí estamos ambientando de que no, este paciente ya sabemos que va a morir. Ahora, no sé si les ha tocado, ahí me tocó con un hermano, un paciente, un joven como de 18 años, fue arrollado por un vehículo, estuvo una semana en la unidad de cuidados intensivos y simplemente alguien salió. Familiar de Carlos Vigón, sí, venga para acá, mira, lamentablemente, su hermano se murió. Así mismo. Entonces, fíjense que una de las cosas que él se queja es que lo quiere ver, porque en qué fase está ese paciente, en los familiares que también son mis pacientes. Están en fase de negación, yo no lo puedo creer. Entonces, ¿qué pasó? Yo no era enfermero. Voy al sitio, entonces, ¿cómo estaba mi hermano? Monitor, aceptolio, los cables puestos, el tubo en la boca sin ambu, o sea, sin ambu. Se veía que había sido laboriosa la reanimación porque estaba en tubo, ni siquiera estaba tapado, ¿verdad? Estaba allí con los brazos abiertos, muerto. Y eso a mí psicológicamente me impactó. Cuando yo hice mi especialidad en cuidados intensivos y se me murió el primer paciente, y que ya en ese momento que estaba crítico, salimos, casualmente me indicaron, Carlos, vaya a notificarle a los familiares que están en malas condiciones, un paciente que ya tenía una enfermedad terminal. Y como era mi paciente, bueno, en paro, lo notifico, ya los familiares estaban como conscientes que eso iba a pasar, se reanima el paciente, de repente se muere. Ahora, ¿cuáles son los cuidados post-mortem que yo tengo que hacer a ese paciente? Por favor, yo tengo que ambientar el sitio para que la persona lo vea y que ese recuerdo no sea traumático.
Entonces, ¿cuál es el protocolo de nuestra unidad? Ese paciente se baña, ese paciente se pone en una situación, ¿verdad?, lo más visualmente cómoda posible, que no tenga nada invasivo, ¿verdad? No lo tape, como si estuviera durmiendo. Y esa persona maneja un poquito mejor la situación. En algunos estados, en Estados Unidos, usted como familiar tiene el derecho de yo presenciar la situación de paro cardiorrespiratorio. O sea, yo puedo exigir qué le están haciendo a mi familiar. Y si es un niño, más todavía. Entonces, estos son los paros a puertas abiertas. Claro, no estoy al lado del paciente pasándole adrenalina. Yo estoy observando con un personal de enfermería al lado, diciéndole, mire, esto es lo que está pasando. Este paciente está en paro cardiorrespiratorio. E inclusive, para evitar demanda, que estoy diciendo, mire, ya tenemos 10 minutos con este paciente y bueno, el equipo médico, para que usted sepa, en este momento va a suspender la reanimación. Y eso ha demostrado que el proceso de negación y duelo de la familia es mejor que simplemente yo no veo nada, porque simplemente yo estoy viendo que todo el mundo está haciendo algo por ese paciente. Entonces, esa sería la conducta. Vamos a tratar en lo posible de que cuando yo vaya a hablar con ese paciente, yo no voy a hablar con ese paciente en el pasillo, no voy a hablar con ese paciente delante de los demás. Yo debo tener privacidad, yo debo llamar aparte a los familiares. Si yo tengo una sala donde yo puedo hacer esto perfecto, si no, pase para la unidad, busque privacidad para que usted dé esa información, no delante de la gente. Familiares fulano de tal, mire, se murió su señor. No se puede. Entonces, uno, privacidad. Dos, si yo tengo un trabajador social o una enfermera que esté entrenado bajo esa condición, yo debo acompañar, yo debo notificar. Ojalá que el resultado hubiese sido distinto. No me digas a mí que te entiendo lo que está pasando porque no lo voy a entender. Mentira, no te metas en mi duelo. Ojalá que lo que pasó hubiese sido distinto. Hicimos todo nuestro mejor esfuerzo. ¿Se entiende eso? Entonces son herramientas que son realmente importantes a la hora de esa notificación de muerte, y que realmente yo, como parte final, en relación con el registro, por eso es importante el registrador, porque si yo quiero saber en qué cosa yo puedo mejorar en relación con el manejo de estos pacientes, yo voy a registrar, bueno, este paciente, ¿por qué se murió? Bueno, este paciente, la evolución fue, hizo tanto, al minuto hizo una fibrilación ventricular, a los 2 minutos fue descargado, y de hecho, desde el punto de vista médico-legal, yo debería hacer un registro que pueda sustentarse con el protocolo de registro de las personas. Entonces, simplemente es darle dignidad, tratar de no prolongar la muerte, y que realmente nosotros, como personal de salud, brindemos pues hasta en estos momentos tan difíciles, poder buscar apoyo y poder buscar o dar toda la calidad de atención a esa familia que ha perdido una persona por reanimación cardiopulmonar. Bien, entonces bueno, yo le voy a pedir a mi colega Edwin que suba acá un momento. De verdad que nosotros estamos muy contentos por la invitación que hizo el colegio La Confianza, que dio el colegio de enfermeros de acá de Trujillo, conjuntamente con el esfuerzo que ha hecho la empresa SICAP Salud, que es el que nos contacta, y que bueno, realmente quedamos bastante sorprendidos por el nivel de asistencia, el nivel de respuesta de ustedes. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para que estas jornadas que compartimos juntos tuvieran algo quizás un poco distinto o novedoso en relación con otros congresos o otras participaciones, que simplemente nosotros queremos que la gente realmente aprenda, que no solamente es una conferencia por dictar la conferencia, sino usted hace una conferencia y simplemente vamos a ver en qué yo voy a aprender, qué destrezas, qué habilidades voy a dar, y tenemos la sensación de que en un porcentaje extremadamente alto
de las personas que estuvieron acompañándonos estos 3 días. Bueno, se llevan muchas cosas en mente, muchas cosas a casa, muchas cosas que compartir, quizás muchas cosas que aplicar en los distintos servicios, porque por supuesto el objetivo para nosotros en cualquier parte del mundo es que el personal de enfermería que está a las 24 horas con ese paciente pueda prestar todas estas atenciones, sobre todo las atenciones de emergencia, con un sentido de humildad, de cuidado humanizado, y que realmente nos exige a nosotros cada día poder prepararnos, asistir a estos eventos apoyados por los congresos. Y bueno, nos llevamos una excelente impresión de ustedes. Bueno, estamos en la orden en la Universidad Nacional de Córdoba y en los procesos que nosotros podamos pues aportar como enfermeros a este hermoso país. Además de contento, satisfecho, porque creo que dejamos sembrada la semilla para mantenernos visibilizados, mantener la capacitación constante para que nuestra profesión sea más allá del catéter, del tensiómetro y de simplemente decir que este paciente hay que medir la diúresis o las cosas básicas. Está en nosotros, colegas, insisto, está en nosotros que nuestra profesión tenga la relevancia científica y de importancia dentro de la cadena de la supervivencia para todos los pacientes, desde el punto de vista de atención directa, preventiva y también el plano curativo. Muchas gracias por abrir las puertas de su casa aquí en Trujillo. Insisto, el ojo de uva es más bueno del que nos habíamos imaginado. Muchas gracias. Muchas gracias porque han demostrado mucha humildad y nosotros... Sí, bueno, quisiéramos tomar una foto con ustedes, ¿sí? Perfecto, pues entonces fíjense, como la luz está dando para acá, ¿verdad? Entonces yo les pido que subamos para acá, ¿les parece? Para que sea...